Bueno, estamos acá en esta 16ª edición de la Feria del Libro Jujuy, que este año se realiza bajo el lema Ser en Pandemia. Vamos a llegar a las casas en forma virtual en este segmento de notas con realizadores musicales que son referencias en la provincia de Jujuy. En este momento me encuentro con Rafael Díaz. ¿Qué tal? Buen día. Hola, muy buen día. ¿Con Buen quién día para vamos, todos. con quién vamos a hablar durante unos minutos para conocer algo de sus comienzos y conocer también parte de su vida y de los proyectos que sigue manteniendo en este tiempo? Bueno, ¿cuáles fueron los comienzos? ¿Cómo fue esa necesidad de comunicarse a través de la música? ¿Cómo nace? Bueno, fíjate vos, estábamos conversando justamente respecto a este tema y estaba recordando, digamos, a mis primeros maestros o referentes también para mí, pero ha sido algo prácticamente, digamos, innato, porque yo tenía un tío que tenía una guitarrita vieja, viejita, la guitarra, y sabía tres tonos él. Y él me enseñó esos tres tonos. Y yo con esos tres tonos, mirando a otros, en fin, cuando era chico, en la escuela, inclusive en la primaria, este, bueno, fui tomando, ¿no? Digamos, mediante la visión, el concepto de las notas, de las posiciones, digamos, en el encordado, porque hablamos de guitarra, porque yo soy guitarrista, digamos, acompañante, ¿no? Y bueno, y cantor, obviamente. Y lo tengo, fíjate vos, como si fuera algo más innato. Pero después sí, ya cuando me internan en el Colegio El Salvador, me voy Vamos al, a ubicar a la gente sí, en el contexto, en aquel momento, porque no estabas en la ciudad. no, estaba en el campo, o sea, en San Antonio, ¿no? Acá Es, a pocos kilómetros de San Salvador de Jujuy, a 37 kilómetros, sitio que pertenece a los valles en la provincia y que, efectivamente, bueno, me Tierra imagino Gaucha, que de ahí también nace ese amor por el folclore, ¿no? exactamente, porque escuchando, ¿no es cierto? E inclusive por el tema de las carpas, en aquellas épocas, famosas las carpas de San Antonio, tal es así de que yo después con el tiempo compuse un tema respecto al tema de las carpas, del baile, de los carperos, ¿no? Eh, bueno, después me traen acá a la ciudad para que estudie, lógicamente, me internan en el Colegio El Salvador y de allí yo salía para ir a tomar clases en el Conservatorio Clementi, que está en calle Lavalle, creo que ya no está en estos momentos, pero bueno, tengo primero, segundo y primer año, o sea, primero y segundo preparatorio de música y después el primer año, porque así se estudiaba, y Ujú. creo que sigue ese sistema, digamos, de estudio. Bueno, allí es donde yo doy mis primeros pasos, digamos, dentro de la música. Y ¿Y obviamente también ya con la guitarra o ya incursionaba en ujú, piano y la guitarra, ¿sí? ujú, Eh, paralelo? exactamente, sí. Y bueno, después recordar, digamos, a uno de mis maestros, que fue Fred de Zarza, un excelente guitarrista que hacía música internacional, o sea, hacía música folclórica, clásica, tango, ya era un excelente músico, ¿no? En él recuerdo que me ha dado las primeras lecciones, digamos así. Después ya, con el tiempo, la experiencia misma me fue llevando, digamos, a introducirme y aprender un poco más, observando, compartiendo con grandes músicos. Cuando ya me voy, digamos, con el arte, ¿sí? Salgo, digamos, de acá de la provincia, pero tengo que recordarte y recordarles, digamos, a los que me siguieron en cierto aspecto mi trayectoria.
yo me inicié cantando con los Zorzales del Alba de Ciudad del Carmen, de ¿Y Perito del eso a los Carmen, cuántos años? a los 13 años, a los 13 años. Eso me acuerdo perfectamente. Bueno, y después me incorporo a las voces del Teuco, porque un amigo de la familia es el que me presenta a Lito Solís. Vaya un saludo para mi querido maestro también en cierto aspecto, porque Solís es también un gran músico y entusiasta, digamos, que Teuco. Entonces me incorpora él a las voces del Teuco. Cuando todavía no se había hecho el cambio de voz totalmente, o Totalmente, exactamente, sí. Éramos chicos, yo ya en esa época tendría 15 años, 15, 16 años cuando me incorporan, digamos, al grupo Las Voces del Teuco, uno de los grupos que creo que lo conocen y saben, ¿no? Respecto a la trayectoria. y cómo surge ese viaje de los Teucos a Buenos Aires, cómo se van dando las grabaciones, quiénes son los que van a participar en ese contexto, ¿no? De, digamos, de crecimiento musical, no solamente para vos, sino para todo el grupo, ¿no? Porque ya después se hizo, creo que eran referentes de Jujuy en Buenos Aires, ¿no? Sí, bueno, te comento y le comento, por supuesto, a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo en estos momentos. La primera gira que nosotros hacemos con las voces del Teuco fue por la parte del norte, o sea, estuvimos en Bolivia, llegamos hasta Perú, inclusive Arequipa, pero Bolivia casi lo hemos recorrido todo con el grupo Los Teucos. Después de allí, ese entusiasmo y al ver de que éramos aceptados, digamos, ante el público, ese entusiasmo nos lleva a que viajemos a Buenos Aires Y en por, ese tiempo, ¿quiénes integraban el eh, conjunto? bueno, Además de Lito Solís. bueno, cuando yo ingreso a los Teucos, estaba el Chato Ortiz, que le decíamos cariñosamente, Horacio Ortiz, que lamentablemente ha desaparecido hace Sí, poco hace poquito tiempo, nos dejó. exactamente. Bueno, Horacio Ortiz, estaba Haroldo Borges, Lito Solís, que era el director, y eh, Rafael Díaz, ¿no es cierto?, quien les habla. ¿Mm? Y bueno, el entusiasmo, como lo decía, nos lleva a Buenos Aires, a Capital Federal directamente, porque Capital Federal, y yo creo que sigue siendo un poco el vértice, digo poco porque ya se transforma Córdoba a posteriori, ¿no es cierto?, Rosario, pero en esa época era Buenos Aires, ¿sí? Capital Federal. Y tuvimos la suerte de, digamos, de surgir y de que nos escucharan allí. Y bueno, enseguida fue muy rápida, digamos, el tema de haber surgido, ¿no? Tal es así, nos contrataban de los canales de televisión, porque hay algo muy, muy lindo y muy notable. Nosotros íbamos de gaucho, porque nos vestíamos de gaucho en esa época, con un traje azul, con pochón blanco, ¿no? De alguna manera representando, digamos, los colores nuestros, Ujú. del cielo, digamos, Estamos hablando de la época del 60, de comienzos del 60, 60, cuando, sí, 61, cuando 62. el folclore en el país hacía una eclosión. Ya habíamos tenido acá en Jujuy algunos artistas que habían salido de la provincia, inclusive del país, como los hermanos Aramayo, pero teníamos también en aquel momento la, la cruzada nativista, ¿no es cierto? Los Estaban los arrieros de arrieros de llave, llave, bueno, que después fue la cruzada nativista, sí, con Julio Moore, y ustedes formaban parte también de ese, digamos, conglomerado de artistas que iban del norte ganando terreno en los medios nacionales efectivamente, en sí, aquel sí, 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 momento, ¿no es sí, cierto? sí, y a nivel De esos nacional. tiempos, ¿qué recuerdos puntuales son los que hay? ¿Con quienes han compartido a lo mejor algunas
historias que Y después, bueno, bueno, ustedes han visto surgir y que hoy forman parte de la historia de la Argentina folclórica también. efectivamente, sí. Bueno, yendo, digamos, al recuerdo, ¿no es cierto?, de haber compartido, por ejemplo, con Mercedes Sosa. Mercedes Sosa en Capital Federal, actuábamos juntos cuando Mercedes Sosa recién, también en sus inicios, en La Guminda se llamaba una peña, de Flores, justamente en la calle Yerbal. Me acuerdo que estaba la peña, esta no me acuerdo la transversal, pero era en una esquina de dos hermanos santiagueños. Ahí probé conocí la sopaipilla, me acuerdo, qué rico. Bueno, allí, en Buenos Aires, capital federal, se acostumbra, y yo creo que en la actualidad también, que se trabaja con el espectáculo de martes a domingo. Entonces nosotros estábamos en esa peña, me acuerdo, prácticamente cama adentro, ¿no? Y allí compartimos con Mercedes Sosa, la negrita que le decíamos nosotros, todo por provinciano, te puedes imaginar. Me acuerdo que en esa época estaba Matus, que era su esposo, y bueno, es el que la difusionaba y que andaba por todas partes, por todos los medios. Y bueno, y compartimos allí. Ese es uno de los gratísimos recuerdos que yo tengo. Después haber compartido con grandes artistas como los Cava Bengal, ya siendo nosotros artistas exclusivos de Canal 13. Estuvimos también, aparte de la exclusividad, digamos que teníamos allí, porque la exclusividad se hacía por un mes, 2 meses. Después estuvimos en Canal 7 de Buenos Aires con Marianito Mores, Pedrito Rico, Antonio Prieto, en un programa que compartíamos a José del Teuca con ellos. Bueno, te puedes imaginar lo que me traes vos, las preguntas que me estás haciendo, realmente aflora en mí la nostalgia, inclusive con los tres para el folclore, Chito Ceballos, Homer, Amaya, que eran las mejores guitarras de América, los Quillahuasi. En fin, bueno, pero compartimos Y, con y, un el, y montón de la parte gente, ¿no? compositiva, ¿cómo se fue dando eso de componer, de escribir? ¿Cómo fue surgiendo esa necesidad también de expresarse a través de la palabra y de la música, ¿no? Que me imagino que debe venir también del corazón. ¿Te refieres al grupo? ¿Te refieres Personalmente. a mi persona? Y bueno, sí, eso va surgiendo, digamos, conforme a mi criterio, ¿no? En mi caso, me fue brotando, digamos, esos sentimientos, digamos, hacia la tierra, fundamentalmente, y querer, digamos, grabar en tu mente y explayar luego, ¿no es cierto?, a través de la música, primero, porque vos tenés que hacer, ¿no es cierto?, es una conjugación de la poesía con la música, ¿sí? Porque justamente ahora con el tema de los libros, viste que cuántas veces yo tuve la satisfacción de compartir con un poeta, suponte, donde yo le hacía el marco musical. O sea, es una conjugación. Entonces se brotaba, digamos, en esa necesidad de transmitir lo que vos sentías, ¿no es cierto? Y que otros a lo mejor que lo tenés, pero a lo mejor no lo pueden volcar, ¿no es cierto? Y como qué poetas, por ejemplo, porque en aquel, será a fines de los 60, principios de los 70, se acostumbraba a hacer muchos recitales, ¿no es cierto? Exactamente, De sí. canto y poesía. Exactamente. Teníamos acá lugares especiales también, Sí, sí, como la sí. antigua Casa de Cultura, en la calle Senador Pérez y Güemes. Exacto. Y bueno, y ahí, ¿quiénes eran los que ya en la vuelta a la Y provincia, bueno, acá, a quiénes, por bueno, ejemplo? hablamos de acá de Jujuy, Marcos Paz, por ejemplo. Marcos Paz, Miguel Ángel Pereira. Con Miguel Ángel Pereira tuve la satisfacción de acompañarlo en sus expresiones, digamos, literarias, ¿no es cierto? En Buenos Aires tuve la gran satisfacción de haber compartido con este gran hombre y un gran amigo que ha sido Rodolfo Aparicio.
a quien cariñosamente le decíamos el loco, porque era loco realmente, ¿no? Y me da la impresión que el mundo es de nosotros los locos, porque a mí también en algunas veces llegaron a decirme que soy un loco por tantas cosas que uno hace a veces que Eh, parecen imposibles. Hablamos de los teucos, pero hay un grupo que ha formado parte de tu historia durante casi o poco más de 4 décadas y cómo te incorporás a los quererincas, a este grupo que también hasta hoy muchos jóvenes que no los han escuchado, capaz que sí los han escuchado por de oído y saben, ¿no? Tienen alguna referencia. Bueno, si vos me permites, obviamente entre los teucos y los quererincas hubo un impas, pero ¿de qué forma? Eh, o sea, se disuelven las voces del Teuco después de haber grabado ya en CBS Columbia, porque tuvimos la oportunidad de grabar en CBS Columbia en esa época con Samba Kipildor, que estaba Jorge Cafrune, Hernán Figueroa Reyes, los fronterizos, los cantores del Alba, que compartíamos juntos, digamos, espectáculos allá en Capital Federal. Yo quiero manifestar así cortito. Ese impas se produce cuando yo vuelvo de Buenos Aires, ¿no es cierto?, de Capital Federal, porque Capital Federal era, digamos, ¿cómo le llaman ahora? Búnker, Sí, ¿cómo le como el dicen? búnker. Como búnker de ahí. Bueno, de ahí salíamos para todas partes del país y también para los países limítrofes, Uruguay, Brasil, Paraguay, ¿no? Cuando vuelvo, yo continúo, digamos, pero ya como solista, como solista. Y ahí tengo la gran suerte de conocer eh, a un gran amigo y un gran músico, ya era un buen músico, me acuerdo, a Efraín Cordero. Efraín Cordero, aquí cariñosamente nosotros le decimos Chivo Cordero. Es el único Chivo Cordero. Así es. Y bueno, él fue mi guitarrista, es el primer guitarrista que tuve yo en mis épocas, digamos, cuando recién me inicié yo como solista, ¿sí? Y después, bueno, como solista, viajando también por el país, y después me acuerdo que hubo una selección de cantores para representar a la provincia en Cosquín, en la cual yo tuve la gran satisfacción de haber sido seleccionado, digamos, para representar a la provincia en Cosquín. Tuve 2 años representando a la provincia porque, bueno, me Claro. tocó. Pero Cosquín no era un escenario desconocido porque ya habían estado en las primeras ediciones Claro, sí, sí, con los teucos. pero fíjate vos de que estamos hablando de los inicios, ¿no? Yo, Claro. porque a mí me tocó en el sexto y séptimo festival, mira los años que hacen, ¿no? Ujú. Y estar después, lógicamente, con los Querencas. Cuando yo salgo después de Cosquín, ¿no es cierto? Me hablan, digamos, para que yo represente en solo de canto y guitarra a la República Argentina para el Festival Latinoamericano que se hacía en Salta, ¿no? Es el impasse, digamos, que yo tuve. ¿Por qué? Viene justo ligadito por el tema de los quererincas, porque a mí los quererincas me hablan cuando yo estaba con la delegación argentina en Salta. Y allí, en el Festival Latinoamericano, yo, bueno, te imaginas, desde México hasta Argentina, todos los países participaban. Y bueno, me querían llevar los mariachi, me acuerdo, que me escucharon cantar y querían que yo integre su grupo, porque me querían llevar a Ujú. México. Hubo otra gente de delegación de Chile que también me quiso llevar a Chile. Y entre los que, digamos, querían de Las que a lo mejor ofertas. la oferta, sí, en cierto aspecto, ¿no es cierto? Artístico, obviamente, no malas cosas, Ajá. sino buenas cosas. Me hablan también los federales de Salta, me acuerdo, y entre ellos aparecen los quererincas que eran de mi pago, de Jujuy, ¿sí? Y ahí me habla Paco Lucas con el negrito Altamirano. Y
Y bueno, me hacen la propuesta, me dicen, mira, Rafa, me dice, nosotros tenemos el grupo Los Querevinca, no sé si vos lo conocés, en fin, la verdad no tenía por, conocimiento, digamos, del grupo, pero al saber de que conocerlos a ellos, que son grandes músicos, dije, bueno, creo que me quedo acá. Tenía que hacer una evaluación, hacer una evaluación, porque eran épocas en las cuales ya cada uno está tratando de formalizar a lo mejor una familia. Y a raíz de eso es lo que estás vos. Bueno, ella es mi hija y me siento orgulloso de vos. Bueno, y ahí me hablan, entonces era un dilema para mí, ¿qué hago? ¿Me voy a México? ¿Me voy a Chile? ¿Me voy a Uruguay? ¿O me quedo? Y me tiró el pago. Hasta eso ya había pasado una época con otros grandes músicos, como Amaranto Chani, como Molina, en los Pastores del Chaco. Efectivamente, integré también cuando en un impas también, valga la redundancia el tema del impas, porque es un impas, se produce que me habla a mi Molina, que era el director de los Pastores de Yaco, para que sea el solista de canto del grupo. Los Pastores de Yaco fue un grupo, pero espectacular, una musicalización buenísima, de muchísima calidad, en la cual integraban, estaba justamente, bueno, el director Molina, estaba el Pollo Martínez, Chivo Cordero, Amaranto Chañi, después estaba Martínez y yo como digamos, integraba también los Pastores ya con un recitador, que era el Chango Toconás. Mirá de lo que te estoy hablando y lo que me estás trayendo, la nostalgia, pero excepcional. La verdad que la nostalgia aflora y a veces esa nostalgia Bueno, te hace nosotros sentir. tenemos un tiempo bastante acotado, ¿no? Sí, Pero quería que hagas una pequeña reseña de lo que ha sido los quererincas en tu vida y sí, después de cómo te vas introduciendo a los medios de comunicación y a difundir a través de ellos el folclore también de tu provincia. es algo tan lindo, porque yo he sido desde muy changuito, digamos, muy curioso por el tema de la idiosincrasia de los pueblos, el tema de las etnias, donde íbamos siempre fui curioso, preguntaba, estudiaba, digamos, la idiosincrasia de los pueblos, de la gente, y entre eso, digamos, en Capital Federal, cuando yo estaba con las voces del Teuco, había un gran programa que se llamaba Argentinísima, que lo conducía Miguelito Franco, otro era Miguelito Franco, que fue un maestro para varios del país. Y yo tomé referencia de ese programa, donde participaban, digamos, artistas de todo el país y de otros países, inclusive dentro del folclore, ¿sí? Tanto argentino como folclore latinoamericano. Y fíjate vos cómo son las cosas que con el tiempo yo llego acá a Jujuy en una oportunidad, cuando ya un poco más calmado después del tema de los quererinca, por ese motivo es lo que yo he creado el programa Cantando en Jujuy. He creado el programa Cantando en Jujuy y mi referente ha sido Miguelito Franco. Y tuve la suerte de llegar aquí y conocerlo a Fernando Pérez Paz, este gran hombre brillante, digamos, con una capacidad de visión futurístico, porque fue el fundador de Radio San Salvador y de Canal 7. Y bueno, a través de él es lo que logro, digamos, el programa, aparte, entre paréntesis, y después él me lleva para trabajar en su empresa cuando yo ya me asiento. Pero con los Querevinca ha sido, digamos, ya el sumum para nosotros, ¿no es cierto?, de llegar, digamos, a compartir escenarios con todos los grandes artistas, tanto a nivel nacional como internacional, haciendo, digamos así, un reconto, ¿no es cierto?, de nuestra
de nuestra trayectoria, digamos, y entre paréntesis, obviamente, la mía, ¿no? Bueno, en estos tiempos, y yo creo que hay muchos que deciden ir a establecerse a Buenos Aires, ustedes no han tenido necesidad de hacer eso para poder tener espacios en esa capital y poder proyectar el nombre de Jujuy, ¿no es cierto? Tuvimos que estar, sí estuvimos, pero no digamos tantos años. Nosotros tuvimos que estar, digamos, por ejemplo, con los Teucos estuvimos 4 años. Con los Querrinca ya no tanto, porque estábamos en otra etapa después de las grabaciones, porque con los Querrinca he grabado, o hemos grabado, digamos, en micrófono, ¿no? En esa época, nuestro director artístico era Malvicino, gran músico, digamos, argentino, en los estudios Ion, que eran de Palito Ortega. Mira Ujú. cómo hay ligación, digamos, a veces, ¿no? Por el tema de las producciones, en fin. Y bueno, grabamos el micrófono y ese disco es el que nos proyecta a nivel nacional e internacional. Tal es así que cuando viajábamos a Bolivia, éramos ídolos por el tema que cantábamos de Nilo Soruco, Vamos a la Vendimia. ¿eh? Ese Vamos a la Vendimia de Cámara, un taquirari, bueno, precioso, muy bonito, ¿no? Que pegó, pero en todo el país y en Bolivia, bueno, cuando íbamos, te puedes imaginar lo que significaba. Hay una pequeña anécdota con el tema del taquirari de Nilo Soruco, Vamos a la Vendimia. Una vez nos contratan para el Festival del Chamamé, allá en Santo Tomé. Santo Tomé, digamos, el lado de Corriente, donde pasa el río Uruguay, ¿sí? Entonces, dice, cuando estábamos actuando, la gente gritaba, nosotros ya terminamos y decía, otrita más, una más, otrita más con el yacarecito, decía, y era el charango, pues. me vino el recuerdo. Qué plato, Bueno, bueno, hablamos de los Quererincas, sí, que estuviste más de 40 años. qué bárbaro, sí, Hablamos del programa Maravilla. Cantando en Cantando en Jujuy. Jujuy, de radio, también salió en televisión. Pero sos una persona que siempre tiene proyectos, que siempre está pensando en cómo vas a seguir caminando en este rumbo, ¿no? Que te marcó la vida artística. ¿Cuáles son los proyectos que todavía tenés en carpeta? ¿Qué es lo que esta pandemia, que bueno, nos hace Dios mío. comunicarnos a través de este medio virtual, ha impedido, ¿no? Que se realicen este año, pero que sí están en la carpeta para realizar? Exactamente, sí, bueno, como el programa Cantando en Jujuy, de que a través de este problema que estamos viviendo, que nos toca tanto y que nos duele, por sobre todas las cosas, tanta gente que está sufriendo y que no puede trabajar, como en el caso nuestro, que tenemos la productora por el tema del programa y que estamos paralizados completamente. Bueno, pero está Cantando en Jujuy, está vigente, está ahí. En el momento que esto baje o se aplane, pienso que no van a autorizar, porque a nivel nacional, o sea, Radio Nacional, valga la redundancia nacional, en todo el país está únicamente por cadena y virtual, ¿no? Ujú. Eso vos lo sabes perfectamente. Pero después los otros proyectos, como siempre, el querer y el tratar de difundir nuestra música y apoyar a todas las nuevas generaciones dentro de este arte tan hermoso que la música, el canto y cualquiera sea, digamos, el rubro del arte. Por eso es lo que decimos, Sandrita, nosotros, de que este es un abanico de expresiones culturales y eso es lo que yo tengo en mi corazón. Tengo un abanico, o sea, mis brazos se abren como un abanico para abrazar las culturas. Y personalmente como artista, ¿te queda algo por hacer todavía? Sí, sí, yo lo que, digamos, como a veces uno suele decir en la jerga nuestra, che, vos qué vas a hacer ahora, en fin.
y uno siempre dice, ¿no? O decimos a veces, no quisiera morirme sin cumplir mi sueño, ¿no? Y bueno, uno de los sueños que tengo es grabar ya como solista nuevamente, porque tengo una grabación como solista en Parnaso Record, que era un sello de Frank Sinatra, grabé en Capital Federal. Mira, hay para hablar tanto, pero yo sé que el tiempo es Sí, chico. sí, ya nos estamos Sí, despidiendo. exactamente, sí. Y bueno, sí, hay muchísimos proyectos para la difusión. Quiero tener un lindo local donde vayan todos nuestros artistas. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, esperemos poder disfrutar, ¿no es cierto?, de esa época con artistas en esa casa que pensás abrir. Exactamente, sí. Muchísimas gracias. Nos vamos a encontrar en otras entrevistas en la 16ª Feria del Libro Jujuy, Ser en Pandemia. Gracias a todos los organizadores de esta Feria del Libro que tanta falta nos hacen. Que sigan los éxitos. Muchísimas gracias.